El desarrollo de la competencia comunicativa en matemáticas a través de prácticas de aula. Sandra Patricia Vidal Astudillo. Trabajo de grado para obtener el título de Magíster en Pedagogía. Asesor John Alexander Alba Vázquez. Planteamiento del problema. Los resultados de las pruebas Saber Quinto entre el 2012 y 2015 muestran que más del 60% de los estudiantes se encuentran en un nivel mínimo e insuficiente en el área de matemáticas. En el mismo periodo de tiempo se observa que el promedio en matemáticas del colegio se ubica por debajo del de Bogotá y se ha ido acercando al nacional. Y no se evidencia una competencia o componente que mantenga una tendencia a ser considerada como una fortaleza. En el área del lenguaje, los resultados muestran un comportamiento similar al de matemáticas. La institución, consciente de que existe una oportunidad de mejora en aspectos relacionados con el desarrollo de las competencias matemáticas y comunicativas, ha adelantado algunas estrategias institucionales como el calendario matemático, martes de prueba, el proyecto de lectura institucional y el ajuste de los planes de estudios de acuerdo al programa de la Secretaría de Educación, Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral. Lo anterior también invita a una reflexión de la docente investigadora en relación con su práctica y el impacto que genera en el desarrollo de la competencia comunicativa de sus estudiantes y en qué forma la transformación de sus prácticas pedagógicas pueden contribuir a que los estudiantes interpreten, analicen, generalicen, argumenten, evalúen y propongan alternativas de solución a situaciones matemáticas contextualizadas. De lo anterior surge la pregunta de investigación: ¿de qué forma la implementación de una estrategia dirigida a la apropiación de diferentes tipos de lenguaje en el aula favorece el desarrollo de la competencia comunicativa en la clase de matemáticas? Preguntas específicas. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan los estudiantes para comunicarse al interior de la clase de matemáticas? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza la docente para comunicar los conceptos matemáticos? ¿En qué medida se apropian los estudiantes del ciclo 3 de los lenguajes simbólico, gráfico e icónico propios de la matemática para comunicarse dentro del aula? En concordancia se plantea el siguiente objetivo general: diseñar, implementar y evaluar una estrategia que favorezca el desarrollo de la competencia comunicativa en el área de matemáticas en el ciclo 3. Objetivos específicos. Identificar los tipos de lenguaje que utilizan los estudiantes de ciclo 3 para comunicarse al interior de la clase de matemáticas. Identificar la comunicación utilizada por la docente en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Evaluar los niveles de apropiación de los lenguajes simbólico, gráfico e icónico por parte de los estudiantes del ciclo 3 durante la implementación de la estrategia y el uso con intención comunicativa que hacen de este dentro del aula de matemáticas. Identificar los aciertos y dificultades didácticas y pedagógicas que emergen durante la implementación de la estrategia. Marco teórico. Se revisaron 4 tipos de investigaciones asociadas a la competencia comunicativa por ser el eje central de la investigación, relacionadas con la enseñanza de los números enteros por ser el eje central de acuerdo al plan de estudios del ciclo 3, y las asociadas a los obstáculos de aprendizaje de los números enteros y del perímetro y área de polígonos. Haciendo revisión se encuentra que diferentes autores coinciden en que un estudiante ha aprendido matemáticas cuando está en capacidad de razonar, argumentar o expresar una idea o concepto matemático utilizando diversas representaciones semióticas y en variados contextos. Para que un estudiante explique el concepto que ha construido y utilice adecuadamente las transformaciones semióticas requiere de la comunicación, la cual se da de diferentes maneras. Los autores consultados también coinciden en que el aprendizaje de las matemáticas está ligado a la comunicación. En la presente investigación se trabajaron los números enteros, sus operaciones y propiedades, además de los polígonos y sus características. La planeación de las actividades se realizó desde el marco de la enseñanza para la comprensión, considerando que es apropiado para mejorar la práctica de aula, ya que le permite a la docente reflexionar sobre la pertinencia de los tópicos generativos, plantear desempeños de comprensión en los cuales el estudiante construirá su propio conocimiento, haciéndolo visible. Y por otra parte, la evaluación implica un proceso continuo de permanente verificación, lo que permite realizar ajustes a los desempeños cuando es necesario para la consecución de las metas de comprensión. Estas metas consideran 4 dimensiones: conocimiento, método, propósito y forma de comunicar, siendo esta última preponderante en la presente investigación, ya que se refiere a la habilidad del estudiante para expresar el conocimiento utilizando varias formas de comunicar de acuerdo al contexto. Metodología. Es una investigación cualitativa con alcance interpretativo, interventivo y diseño de investigación-acción,
ya que el objeto de la investigación es interpretar comprensivamente los tipos de lenguaje que se utilizan en el aula de matemáticas y desde esta acción intervenir el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando una estrategia en busca de fortalecer la competencia comunicativa de los estudiantes. La población objeto de este estudio fueron los estudiantes de ciclo 3 2015-2016 del Colegio Villa Amalia, institución educativa distrital. Los instrumentos que se utilizaron fueron un diario de campo que la docente dividió entre regiones para consignar el objetivo, indagaciones o percepciones y los referentes teóricos que sustentan o aclaran sus observaciones, un registro de observación que es una matriz en la que incluye categorías y subcategorías analizadas, soportada en el material fotográfico, videográfico y auditivo, además de los trabajos de los estudiantes. Se establecieron dos categorías de análisis. La primera relacionada con los procesos comunicativos de la docente y la segunda categoría relacionada con los procesos comunicativos de los estudiantes para comunicarse entre ellos y con la docente. Ambas categorías se analizaron a partir de 5 subcategorías que se refieren a los 5 tipos de lenguaje que se utilizan en el aula, tanto por los estudiantes como por la docente. Esta clasificación se hace a partir de la propuesta de Fandiño 2010. La propuesta obedece a una serie de pasos continuos en espiral donde se parte de un diagnóstico, se plantea una estrategia de cambio que se implementa y evalúa para realizar un nuevo diagnóstico, dando origen a otro ciclo. El análisis de las categorías propuestas se realizaron de manera longitudinal en 3 periodos que se denominaron momentos. El momento inicial se realizó de septiembre a noviembre de 2015, el intermedio entre febrero y mediados de abril del 2016 y el final entre mediados de abril y julio de 2016. Durante estos periodos se analizaron diferentes episodios de clase documentados por la docente investigadora con la intención de identificar procesos comunicativos propios y de sus estudiantes. Resultados de la investigación. Las actividades propuestas tuvieron como objetivo común el de desarrollar la competencia comunicativa en el área de matemáticas usando como pretexto el tema de la clase. A continuación se presentan las actividades que se realizaron. En el documento se mencionan aciertos y dificultades, además de sugerencias planteadas que surgen después de haber hecho la reflexión sobre lo que ocurrió en cada una de ellas. Sistemas de numeración. Los números en contexto. ¿Cuál es la figura? Ordenando los enteros. Juegos de cartas, rojas y negras, tríos y 31. Carrera matemática. Perímetro y área, construyendo conceptos. Mensajes ocultos. ¿De dónde salen las fórmulas de las áreas? Paseando por la recta real. Multiplicación, la adición repetitiva. La división y las rutinas de pensamiento. Áreas sombreadas. La calculadora en potencia. Calendario matemático. Los hallazgos que se presentan a continuación son el resultado de un análisis detallado de cada uno de los instrumentos aplicados durante la investigación frente al uso del lenguaje utilizado por la docente y los estudiantes en el desarrollo de la práctica con respecto a cada una de las categorías y subcategorías planteadas. Procesos comunicativos de la docente dentro del aula de matemáticas. La docente inicia utilizando un lenguaje informal y comunicación unidireccional, asumiendo que las indicaciones siempre son claras para los estudiantes y realizando preguntas sin dar suficiente tiempo para que los estudiantes reflexionen sobre estas. En el transcurso de la investigación realiza ajustes que permiten que al final valore más los procesos que los resultados, se preocupe por verificar que los estudiantes comprendan las indicaciones, evite interrumpirlos anticipando las respuestas y procura que ellos sean quienes validen las respuestas de otros estudiantes. Inicialmente la docente evitaba el uso del lenguaje matemático por considerar que podía ser muy complejo para los estudiantes, pero en el transcurso de la investigación se hace consciente del valor de utilizar el formalismo que requiere este lenguaje y comienza a utilizarlo en su práctica, procurando que los estudiantes comprendan tanto el significado como la importancia de su uso. En la investigación, el lenguaje gráfico que se utiliza es en mayor medida el que se relaciona con la recta numérica, la cual permite establecer el orden en los números enteros y facilita la enseñanza de la adición en este conjunto numérico. Durante las 3 etapas, la docente es cuidadosa con la representación gráfica en la recta y les insiste a los estudiantes para que manejen adecuadamente las escalas. Exige diferenciar entre rectas y segmentos e insta a los estudiantes para que utilicen la cuadrícula del cuaderno convenientemente. Al comienzo, la docente investigadora utilizaba dibujos para representar situaciones matemáticas sin aprovechar la riqueza de estas representaciones. También utilizaba símbolos matemáticos para indicar un concepto, aunque el dibujo no estuviese bien elaborado. Esta situación cambia hacia el final de la investigación,
donde se apoyan impresiones o presentaciones digitales e insta a los estudiantes a ser cuidadosos con las suyas. Una de las características de la docente investigadora es que se apoyaba en el lenguaje gestual para reforzar lo que decía, así que la expresión de su rostro acompañaba sus palabras cuando aprobaba o desaprobaba algo. Además, utilizaba sus manos para indicar tamaños o formas. En la etapa intermedia, cuando la docente está en el proceso de evitar la validación o desaprobación de una respuesta, sus gestos delatan su intención frente a los estudiantes. En la etapa final, es evidente su cercanía con los estudiantes. Procesos comunicativos del estudiante entre pares y con la docente en el aula de matemáticas. Realmente se evidenció que los estudiantes tenían dificultad para expresarse verbalmente y por escrito. Era difícil lograr que se expresaran abiertamente y con frecuencia sugerían respuestas sin argumentarlas. También fue notorio que aunque muchos sabían la respuesta, se abstenían de participar. Al hacer la reflexión con el grupo, los estudiantes afirmaron que su mayor temor era la recriminación de la docente. Para favorecer la comunicación en el aula fue necesario revisar la distribución de los estudiantes en el salón, así como la ubicación de la docente. Además, se fomentaron espacios de reflexión individual y de comunicación entre ellos, los cuales permitieron evidenciar en la etapa final que los estudiantes establecían discusiones entre ellos sin intervención de la docente y sentían seguridad para participar e incluso para corregir a un compañero. Inicialmente los estudiantes dan muestra de comprender los procesos matemáticos aun cuando no utilizan correctamente el lenguaje simbólico matemático. En la etapa intermedia comienzan a utilizar cuidadosamente el lenguaje matemático para representar adiciones en los números. En esta parte comienzan a hacer lectura oral, así que en la etapa final corrigen las lecturas de sus compañeros y hacen interpretaciones de las expresiones matemáticas. Al inicio, los estudiantes utilizan sus ideas previas para organizar datos sin considerar algún tipo de escala. Después van ubicando la información en la recta numérica, aunque cuando se inicia con este proceso cometen errores esperados por la docente. En el transcurso de la investigación, ella constantemente verifica que no estén cometiendo esos errores y en ocasiones los invita a utilizar la recta para resolver problemas. Con respecto a las tablas, no todos son cuidadosos al diligenciarlas, pero eso no impide que puedan observar generalidades y expresar conclusiones, especialmente cuando se socializan los resultados en el tablero. Al inicio, los estudiantes realizan representaciones casi literales de lo que se les pide. Generalmente centran en mayor medida su actividad en relación con los dibujos que en la interpretación de los conceptos matemáticos. En la etapa intermedia se apoyan en representaciones icónicas para hacer visual una situación propuesta. Y en la parte final se evidencia que los estudiantes utilizan símbolos matemáticos para indicar características en sus representaciones, aun cuando no correspondan. También son creativos para hallar soluciones apoyándose en dibujos. Inicialmente los estudiantes mostraban su inseguridad evitando la comunicación con la docente. En ocasiones hacen gestos con sus manos para tratar de explicar ideas como paralelismo o la forma de una figura, quizá por su limitación en el lenguaje natural. Posteriormente, desde el intermedio hasta el final, su postura corporal cambia, se muestran más seguros y participativos. Además, desarrollan una actitud de escucha comprendiendo que es importante para el proceso de aprendizaje. Conclusiones. Los procesos comunicativos median el aprendizaje. Es por esto que es importante prestar atención al desarrollo de estos en el aula. El docente debe ser consciente de las diferentes manifestaciones del lenguaje que se ponen en escena cada día como parte de su quehacer pedagógico y de las implicaciones que las elecciones a este respecto tienen en el aprendizaje de sus estudiantes. Es fundamental que el docente sea consciente de la necesidad de desarrollar cada uno de los tipos de lenguaje en el aula y de la manera en que los utiliza porque será lo que le transmita a sus estudiantes. En cualquier actividad es muy importante que el docente exprese con claridad lo que desea transmitir y se cerciore de que la instrucción fue comprendida por los estudiantes. En general, los estudiantes acceden al lenguaje propio de la matemática a través de las interacciones que el docente propone en el aula. Teniendo en cuenta que el uso de este lenguaje contribuye a la conceptualización y apropiación de nociones matemáticas, es necesario que los docentes lo utilicen de manera adecuada y motiven a los estudiantes para argumentar, demostrar conjeturas y decisiones tomadas al momento de resolver problemas haciendo uso de este. Partir de un dibujo o una imagen y pedirles a los estudiantes que expresen lo que ven les ayuda a observar, analizar, establecer conexiones, pensar y proponer.
Aunque en general un lenguaje icónico puede considerarse más avanzado cuando se acerca más a la representación esquemática que a un dibujo, utilizar dibujos que no tengan algún tipo de información puede ser motivante para realizar ejercicios donde los estudiantes acudan a la creatividad o se concentren en la esencia del problema. La acción comunicativa requiere de una interacción continua y activa entre los sujetos que participan en ella. Es en esta interacción que el pensamiento se hace visible y se posibilita su desarrollo. Al ser consciente de lo anterior, los docentes tratarán de buscar estrategias que involucren a sus estudiantes en la discusión que se desarrolla alrededor de algún concepto, noción u objeto que se construye y reconstruye en el aula. Agradezco su atención.